Que Dios le bendiga. Puede tomar su asiento. Vamos a abrir nuestras Biblias en Éxodo capítulo 3. Quiero compartir esto con ustedes. Éxodo capítulo 3. Cuando lo tengamos en pantalla me avisan. Listo, vamos. Versículo 1 dice así: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, el heveo y el jebuseo. Amén, amén y amén. Anoche entendí varias cosas, muchas cosas. ¿Por qué Dios viene hablando cosas que nos viene hablando? ¿Por qué Dios pone cosas en nuestro corazón? El jueves yo le había dicho a ustedes mi propósito, mi desafío para 2024 es caminar con Dios. Hace tiempo atrás estuvimos hablando esto, en una de las reuniones nombramos esta expresión, un bautismo de fuego. Hace tiempo que estoy estudiando sobre ese tema y desmenuzando ese versículo que dice con Espíritu Santo y fuego. Porque el Espíritu Santo queda para siempre, pero el fuego a veces se apaga, disminuye. Y yo veo por qué Dios viene hablando tantas cosas en este tiempo y muchas empezaron a tomar otro sentido. Yo estaba esperando, orando por esta palabra. Dije: Señor, yo quiero que sea una palabra directiva. Y yo creo con todo mi corazón que Dios va a hacer arder otra vez la zarza. Lo creo, que va a hacer volver a arder el fuego en nuestros corazones. Ahora, cuando la zarza ardió en aquel momento, fue señal o fue el anuncio de cosas que iban a suceder. Y yo creo con todo mi corazón, por lo que Dios viene hablando, que hoy estamos ante tiempos y días similares. Por ejemplo, una de las cosas que significó esa zarza en el desierto, o fue el anuncio de nuevas manifestaciones o experiencias espirituales que iban a venir. Fue el anuncio de nuevas manifestaciones o experiencias espirituales que iban a venir. Me llamó la atención Hechos capítulo 7, cuando Esteban relata el hecho de la zarza, el momento de la zarza. Él dice esto, que Moisés quedó maravillado. Que Moisés, cuando vio eso, quedó fascinado, maravillado. Y eso me trajo a la memoria la época de los apóstoles, que cuando el fuego de Dios cayó, empezaron a ver maravillas, milagros, prodigios.
Y eso me hizo ver que la zarza fue el anuncio de lo que iba a venir. Moisés vio primero la zarza y después fue a Egipto y vio las plagas y vio la vara convertirse en serpiente y vio venir todas las plagas y vio dividir el mar rojo y vio descender el maná y vio la columna de fuego y vio la nube sobre ellos. La zarza fue principio de manifestaciones, y yo creo con todo mi corazón que en este año vendrán cosas mayores, milagros de Dios vamos a ver. Yo no sé quién está necesitando un milagro, pero yo vine a decirte: prepárate para un milagro, prepárate para experiencias de Dios, prepárate, porque si la zarza va a arder, los milagros tienen que venir. Porque si la zarza va a arder, tenemos que tener experiencias con Él. Dios quiere que tengamos experiencias, que conozcas al Espíritu Santo de una manera distinta. Moisés no paró más en sus experiencias, aún las personales. Estando en el desierto, él tiene revelación de Dios. Él conoce a Dios de una manera distinta. Aún 30 capítulos después, en Éxodo 33, él está hablando de Dios misericordioso, piadoso, lento para la ira, grande en misericordia. Conociendo a Dios. Si la zarza empieza a arder, vas a empezar a tener experiencias espirituales como nunca. Y eso es lo que Dios quiere traer. Iglesia, el mejor vino Dios lo guardó para el final. La lluvia tardía es la más abundante. Yo creo con todo mi corazón y estoy entusiasmado y quiero ir por más. Yo le dije: Señor, yo quiero que hagas arder la zarza en mí, porque lo que yo anhelé todavía no lo he visto. Lo que yo deseo en mi corazón todavía no lo he visto. Cuando siendo jovencitos con la pastora íbamos a las campañas para ver los milagros, y yo decía: Señor, yo los quiero tener un día, yo quiero ver eso un día, yo todavía no vi lo que quiero ver, pero sé que vienen cosas mayores. Si la zarza arde en un lugar, ese lugar se llena de milagros. Así que necesitamos, cuando están anunciando que la zarza va a arder, que Dios quiere volver a hacer arder las zarzas, porque Dios quiere traernos experiencias mayores. Yo no sé cómo te sentiste cuando Dios te tocó con el Espíritu Santo en estos años. A nosotros, cuando estábamos en Colombia y Dios nos tocó, yo no lo podía creer. Yo siempre había estudiado la teología del Espíritu, yo hablaba en lenguas, yo había visto milagros de Dios, había sido sano de un cáncer, yo había visto la fidelidad de Dios, la mano de Dios, pero lo que vivimos ahí nunca lo habíamos vivido hasta ese momento, y lo que Dios va a hacer en ese tiempo nunca lo viviste hasta ahora. Dios tiene cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni subieron en corazón de hombre, pero están preparadas para este tiempo. Yo lo creo. Lo creo con todo mi corazón. ¿Qué más anunció la zarza? La zarza anunció el cumplimiento de las promesas. Esa zarza anunció un tiempo de cumplimiento. Moisés había intentado en sus fuerzas libertar a la nación de los egipcios. Él tenía palabra de Dios. La Biblia después nos enseña que él ya tenía la palabra de Dios. Él sabía, quizás desde pequeño, instruido con su madre, cuando él tuvo ya conciencia, Dios le empezó a hablar y él sabía que él había sido elegido para libertar a la nación de Israel. Por eso la Biblia nos enseña que él rehusó, prefirió el vituperio con los hijos de Dios antes de los placeres del palacio de Egipto. Moisés tenía conciencia de quién era. Moisés tenía conciencia del llamado. Pero él quiso, utilizando sus fuerzas o en sus fuerzas, hacer justicia. Y un día ve que un egipcio maltrata a un israelita. Y Moisés mata al egipcio.
y lejos de convertirse en un héroe para la nación, pasa al otro día y ve a dos israelitas discutir y él quiere traer amistad entre ellos y le dicen: ¿qué vas a hacer con nosotros? Lo mismo que hiciste con el egipcio. Y él se da cuenta que el asunto se descubrió y tiene que huir. Pero 40 años después arde la zarza. 40 años después, yo quiero que entiendas, Moisés le puso tantas excusas a Dios que hasta lo hizo enojar. Porque 40 años después Moisés había perdido toda esperanza de que la promesa se cumpliera. Yo me imagino a este hombre con esos sueños de libertador, ir a un desierto, pasar 1 año, 2 años, 3 años, 4, 10, 20, 30. Él pierde toda esperanza, él ya se siente tal vez grande, él se siente que no va a poder, él se siente que a lo mejor habrá pensado y fue un sueño o fue algo pasado, se me pasó el tiempo, perdí la oportunidad, lo eché a perder, lo hice en mis fuerzas. Pero 40 años después arde la zarza y junto con la zarza Dios le dice: Moisés, yo un día te hablé que sacarías a mi nación de la esclavitud de Egipto. Prepárate porque yo te envío a Egipto. Iglesia, yo vine a decirte: prepárate porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para olvidarse. Si Él lo dijo, lo va a hacer. Y creo con todo mi corazón que cuando la zarza empieza a arder, las promesas que Dios nos dio por años se empiezan a cumplir. Nosotros teníamos años, yo me acuerdo cuando vino un pastor de Paraguay, un amigo de Paraguay, él vino, la primera reunión que se paró allí en Ábalos, él dijo: pastor, yo veo cámaras en este lugar, yo veo que ustedes salen por televisión, por algo, y que los van a ver de las naciones. Y pasaron años y nosotros hasta olvidamos la promesa. Pero cuando llegó la pandemia, había gente que nos escribía y nos decía: pastor, fue de Londres, fuera de Brasil, era de diferentes lugares, nos estaban viendo por cámaras. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos había visitado. Y yo vine a decirte, iglesia, tenemos una promesa: el pequeño vendrá a servir, el menor de un pueblo fuerte. Cuando veas los mil aquí adentro, vas a ver que es tiempo de cumplimiento para nosotros también. Dios va a cumplir tu promesa. Yo quiero que agarres a alguien y le diga: Dios te va a cumplir tu promesa. Tu promesa no murió, tu tiempo no pasó. Dios lo dijo y Él lo va a hacer. Lo va a hacer. Yo lo siento en mi espíritu. Hay promesas que lo que necesitan son como esas olas del Espíritu Santo. Job lo dijo: aunque el árbol fuere cortado y no hubiere para él esperanza, al percibir las aguas reverdecerá, echará copa como planta nueva. Job no sabía que estaba hablando de su propia vida, que eso iba a pasar en su propia vida. Iglesia, eso va a pasar en tu vida. Con el fuego de Dios va a reverdecer la promesa. Dios lo va a volver a hacer. Yo quiero que te animes, porque cuando la zarza vuelve a arder, empiezan a cumplirse promesas, aún aquellas que diste por perdidas para siempre. ¿Qué más anunció la zarza? La zarza anunció un cambio de realidades. Diga conmigo: cambio de realidades. Hace unos días atrás, yo estaba aquí predicando, orando, y yo lo sentí en mi espíritu. Hay momentos donde yo, en medio de la predicación, uno siente que algo es muy del espíritu, porque no estaba escrito en el bosquejo. O sea, yo quiero que entienda esto: cuando yo preparo mi predicación, lo hago en oración delante de Dios. Señor, ¿qué quieres que diga? Y hay cosas que saco y cosas que pongo, porque quiero hablar lo que el Espíritu me habla. Pero yo estaba aquí arriba y sentí algo: voy a hacer una mudanza. Y yo empecé a ver, así como los mudé de lugar, así voy a mudar sus realidades. Y yo lo sentí en mi espíritu. Y cuando vi esto, dije: la zarza
Era el anuncio de un cambio de realidades. Moisés estaba saliendo del desierto para ir a Egipto. Israel estaba saliendo de Egipto para ir a Canaán. Y cuando estaba viendo eso, Dios me atrajo a la memoria la palabra: cambio de realidades. Iglesia, cuando la zarza arde, Dios cambia tus realidades. Él trae una mudanza en tus tiempos. Te saca del cautiverio, te saca del desierto, te saca de la esclavitud, te saca de la necesidad. Cuando el fuego de Dios arde, las cosas cambian en tu vida, en tu hogar, en tus realidades. Cuando el fuego empieza a arder, todo comienza a cambiar. Prepárate, iglesia, porque Dios tiene una mudanza para tu vida. Una mudanza. Yo quiero que lo tomes. Es una mudanza. Eso Dios hizo con nosotros la primera vez y lo va a volver a hacer ahora. Lo va a volver a hacer. Dios va a traer mudanzas a tu vida, cambios que tal vez esperaste por años y no se daban, pero es el Espíritu el que los provoca. No son tus fuerzas. Moisés intentó en sus fuerzas y no pudo, pero cuando el Espíritu vino, cuando la zarza ardió, lo que había sido imposible para él, lo logró. Moisés habrá pensado que moriría en ese desierto, pero cuando la zarza ardió, Dios trajo una mudanza de realidades. Y por último, creo con todo mi corazón que cuando la zarza empezó a arder y cuando empieza a arder más aquí, es un anuncio de una unción poderosa. Una unción poderosa. Dios le dijo a Moisés con la zarza: ahora anda y presentate a Faraón. Él dijo: ¿quién soy yo? Y Dios le dijo: vas a ir en mi nombre y anunciarle a mi pueblo la libertad. La iglesia, Dios va a derramar una unción sobre tu vida para que lleves libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a los oprimidos, a los que están en cárceles. Vas a proclamar la apertura. En breve, tu familia, tus seres queridos, aun los que parecen más lejos o más perdidos, los vas a ver en este lugar, porque hay una unción de Dios que está cayendo cuando la zarza empieza a arder. Cuando la zarza arde, Dios te unge. Cuando el fuego se derramó en la iglesia primitiva, ellos iban por las calles, ellos hacían sus tareas, no estaban de campaña, no estaban de evangelismo. Ellos dicen, mientras hacían sus actividades, la unción estaba con ellos y Dios los usaba y la gente era libre y aceptaba a Jesús, y tenían que llamar a los discípulos para que vengan y enseñen la palabra, para que los instruyan. ¿Por qué? Porque había un fuego ardiendo, y eso es lo que va a pasar. La iglesia de este tiempo va a ser más grande. Prepárate, porque Dios te va a usar en tu círculo de gente. Dios te va a usar con los tuyos, te va a usar para libertarlos, te va a usar con milagros, te va a usar con la unción que Dios va a estar derramando. Esa es la señal. Perdone que yo me emocione, yo no puedo decir esto sin emocionarme, porque yo anhelo entrar a este tiempo con todo. Y sé que iremos entrando, lo sé. Cuando yo escuché esto y escuché anoche que decía gente, muchos van a volver, yo decía, Señor, ya teníamos organizada la campaña para enero y febrero, todo lo que vamos a hacer. Y dije, no cabe duda que Dios está en el asunto. Decirle al que está todo, no cabe duda que Dios está en el asunto. 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 El leproso vino y le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús le dijo, quiero y sé limpio. Donde Dios quiere está el poder de Dios. Y Dios quiere hacer algo con nosotros. Dios quiere hacer algo con tu vida.
Por eso el poder de Dios va a venir sobre tu vida. Dios quiere hacer algo con tu hogar, con tu familia. Dios lo quiere hacer. Los vas a ver en este altar. A tus seres queridos los vas a ver, porque Dios quiere. Y cuando Dios quiere, el poder de Dios se manifiesta. Ese leproso entendió algo que a veces nosotros no entendemos. Él dijo: Señor, si tú quieres, me limpias. Una enfermedad incurable. Dijo: si vos querés, ya está. Y Jesús le dijo: yo quiero. Yo vine a decirte, Dios quiere salvar tu casa. Dios quiere salvar tu familia. Dios quiere salvar a tus amigos. Murió por ellos. Basta de las mentiras del diablo de que se salvará, no se salvará. ¿Cómo no se va a salvar? Dios quiere. Y si Dios quiere, el poder de Dios se va a manifestar. Y esa zarza, entre otras cosas, marcó esto. Marcó el principio de experiencias y milagros como nunca habían vivido antes. Marcó un cambio de realidades, una mudanza en las realidades de ellos. Esa zarza marcó el fin de un cautiverio. Esa zarza trajo cumplimientos de promesas que parecían olvidadas o perdidas. Esa zarza trajo una unción sobre Moisés que él no había experimentado antes. Ahora, hay dos cosas que yo necesito para que esto empiece a ser una realidad en mi vida. Que Moisés las tuvo aquí. La primera es acercarme a Dios, pero acercarme con entendimiento. Moisés, cuando vio que la zarza ardía, él se acercó. Y en un momento dado Dios le tiene que decir: basta, hasta allí, Moisés, porque te estás acercando pero no estás entendiendo. Y le dice: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás, tierra santa es. Las cosas no van a suceder teniendo a Dios a la distancia. Yo necesito acercarme a Dios. Fíjese que la zarza ardió en Horeb, monte de Dios. No ardió en cualquier lugar. Y cuando la zarza estaba ardiendo, Moisés se acerca. Nosotros tenemos que empezar a acercarnos al Espíritu Santo. Buscar a Dios en los lugares donde Él está. ¿Dónde está Dios? En la reunión. Él dice que donde 2 o 3 estén en su nombre, ahí está Él. ¿Dónde está Dios? En tu secreto. La Biblia dice que cuando cerramos la puerta, Dios está en el secreto y Dios me ve en el secreto. Hay lugares espirituales. El servicio es un lugar espiritual. Yo necesito empezar a acercarme a Dios, a meterme más profundo con Él, pero debo hacerlo con entendimiento. ¿Qué significa esto? Sediento. Moisés se acercó a la zarza expectante, sediento. Yo les dije recién, Hechos dice que estaba maravillado, fascinado. Él quería saber qué estaba pasando, él quería más de eso. Él no estaba mirándolo como un hecho más, una zarza ardiendo. No, él se acercó maravillado. Y se acercó y Dios le dice: quita el calzado de tus pies. Mi amigo, si yo quiero que la zarza arda en mi vida, no va a arder viviendo de cualquier manera. Yo ya no puedo seguir creyendo en una cosa y viviendo otra. Porque a veces nosotros creemos en el Evangelio, pero no vivimos conforme al Evangelio. Creemos en las cosas que Dios dice, pero no vivimos como Dios dice. Y yo tengo que acercarme a Él, no perfecto, porque ninguno lo somos, pero sí con el deseo de llevar una vida que a Él le agrade, de la manera que a Dios le agrada, permitiéndole a Él que me cambie, que me transforme, porque de otra manera, por más fuego que Dios derrame, yo lo voy a apagar. Por eso la palabra de Dios dice en Tesalonicenses: no apaguéis el espíritu. No lo apaguen. Yo puedo apagar el espíritu,
Entonces yo tengo que entender que necesito acercarme a Dios. Más que nunca debemos entender que el Evangelio no es algo solamente para creerlo, es para vivirlo. Es un estilo de vida, no es una filosofía. Nosotros no creímos en una filosofía, creímos en un hombre, creímos en Dios, creímos en Jesucristo, el Dios hecho hombre. Y eso marca un estilo de vida. Por eso yo quiero que la zarza arda en mí, pero yo necesito entender que eso va a demandar acercarme a Dios. Primero, sedientos, expectantes, queriendo más. Segundo, dispuestos a cambiar, dispuestos a vivir como Él dice. Kathryn Kuhlman, en una de sus prédicas, ella dice algo: cualquiera puede tener lo que yo tengo. Cuando yo escuché esas palabras dije: Señor, ¿cómo es esto? Ella dijo: cualquiera puede tener. Dijo: yo no hago nada, decía ella, yo no sé hacer nada, lo hace todo el Espíritu Santo. Y cualquiera puede tener lo que yo tengo. El problema, dijo ella, es que la gente quiere todo por nada. Quiere todo por nada. Y lo de Dios tiene un precio. Lo de Dios va a demandar cambios en tu vida. Yo no puedo seguir viviendo como vivía antes, haciendo las cosas de antes, practicando los pecados de antes y pretender que toda mi familia sea tocada, o que mis tiempos sean mudados, o ver las maravillas de Dios, porque no funciona así. Acercarme a Él, expectante, sediento y dispuesto a que Él me cambie. ¿Duele? Sí. ¿Cuesta? También. ¿Vale la pena? Totalmente. Eso es lo primero que Moisés aprendió. Y lo segundo que Moisés aprendió es que Moisés debía entender que lo que él iba a recibir debía estar dispuesto a darlo. Yo voy a hacer esto contigo, pero para que vayas y libertes a mi pueblo. Dios te da para dar. Dios te bendice para que bendigas. Dios te prospera para que siembres. Dios te unge para que puedas orar por otros y ser libre. Dios te da esperanza para que puedas dar esperanza. Dios te da consolación en medio de los tiempos difíciles para que puedas consolar a otros. Así funciona esto. De gracias recibimos, damos de gracia. Y a veces el fuego se puede apagar por esto, por una iglesia que solo está ensimismada, solo sobre sí mismo. Quiere la unción para ellos, quiere la bendición para ellos, queremos todo para nosotros. Y nos olvidamos que somos instrumentos de Dios, que somos siervos de Dios, y que Dios te va a bendecir para que bendigas a otros, para que des a otros. De eso se trata. Y eso es lo que yo tengo que entender. Porque Dios ungió a Moisés, no para que Moisés sea exaltado, no para que Moisés sea prosperado, no para que Moisés sea bendecido. Todas esas cosas vinieron sobre Moisés como consecuencia, pero la unción fue para que él vaya por los cautivos, para que él vaya por los que estaban en tinieblas, para que él vaya por los que estaban bajo opresión, bajo angustia, bajo esclavitud. Y yo quiero decirte algo, mi amigo, lo que Dios va a derramar en
este tiempo es para ir por otros. La bendición será la añadidura. La bendición no es el propósito, la bendición es la añadidura. Cuando yo entiendo que Dios me bendice para bendecir, que Dios me da para dar, por supuesto, mi amigo, que yo me quedo siempre con una porción, porque hay una parte que es mía, que me corresponde. Cuando Dios te unge, Dios te cambia el corazón, la vida, pero parte de eso lo tienes que dar. Cuando Dios te da una palabra de ánimo, te cambia la realidad, pero también tienes que estar dispuesto a dar una palabra de ánimo para otro. Yo creo con todo mi corazón. Yo no digo que es la palabra más veraz, porque creo que todas las palabras que hemos recibido hemos visto a Dios obrar en eso. Pero esta palabra, al menos para nosotros, para mí, fue clave. Iglesia, la zarza va a volver a arder. Va a volver a arder. Pero si la zarza tiene que volver a arder, es porque un día se apagó. ¿Me escuchaste? Si tiene que volver a arder, es porque un día se apagó. ¿Y por qué se apaga? Porque dejamos de acercarnos a Dios sedientos. Dejamos tal vez de acercarnos a Dios expectantes, maravillados. Y nos empezamos a acostumbrar a que las cosas sucedan. Ah, que Él se sanó, qué bueno. Nosotros con la pastora pasamos años orando por la gente, ni un dolor de muela se le iba. Ahora viene gente que dice: tenía un cáncer y no lo tengo más, tenía los quistes y no están más, tenía esto. Y perdimos el hecho de maravillarnos, de aplaudir, de darle gloria a Dios. Perdimos las expectativas de ir por más sediento. Señor, yo quiero mi porción, no me importa lo que pasa alrededor, yo vine por mi porción. Y pasa como en el libro de Ageo, cuando el pueblo empezó a levantar la iglesia, cuando empezaron a levantar el templo y pusieron el altar, los cielos se abrieron y el pueblo fue prosperado, pero fue tan prosperado que descuidaron el altar y el templo. Y se fueron tras su prosperidad porque estaban demasiado ocupados. Y el cielo se volvió a cerrar. ¿A cuánto hace que no le compartimos a alguien? ¿Cuánto hace que no le damos a alguien de lo que Dios nos da a nosotros? ¿Cuánto hace, escucha esto, que no provocas sed entre la gente que te rodea? Porque si la sal pierde su función, no sirve más para nada. Y yo tengo que asumir un desafío. Iglesia, la zarza va a volver a arder. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Me voy a dejar cautivar? Voy a ser de los que diga: Señor, de lo que me des, estoy dispuesto a darlo a quien tú me digas, a quien pongas en mi camino. No quiero que todo quede en mí. Quiero ser de los que reciben de gracia y dan de gracia. Y después las cosas suceden solas. Todo lo demás es la añadidura. Todo lo demás es de un Dios que se complace con un pueblo que le sirve, que le ama, que lo busca y lo bendice, y lo bendice, y lo bendice. ¿Qué pasa cuando usted tiene un hijo que le va bien en la escuela, se porta bien? Usted que le dice: no te doy más nada porque te portas bien. No, usted quiere bendecirlo con lo que tiene y quiere darle. Lo demás viene porque Dios se complace en bendecirte. La zarza va a volver a arder. ¿Estás dispuesto a ir por más? ¿Estás dispuesto a decir: Señor, si un día la dejé apagar, esta vez no? Si un día me acostumbré, esta vez no. No voy a dejar de estar sediento.
Voy a venir cada reunión porque quiero más. Y cuanto más me des, más quiero. Y a quien pongas en mi camino, yo estoy dispuesto a bendecirlo. Con la unción que me des, con el fuego, con la palabra, yo estoy dispuesto a hacerlo.